Hola, ¿qué tal a todos? Esta serie no me pertenece, le pertenece a sus respectivos creadores, pero el personaje del soldado es todo mío. Empecemos capítulo 3. Esta vez solo tardé 15 minutos para vaciar el lugar. Habían mucha ropa, comida, y otros enseres que seguramente no estaría de más guardar. Entonces subí a la azotea, y vi a Dixon en el suelo, y Rick apuntándole con su arma. Entonces escuché la respuesta más épica: yo estoy en contra, y de un culetazo del arma, Rick sometiéndolo y esposándolo a la tubería. Entonces yo entré en escena y le dije a Rick, él es un estorbo además de que nos retrasara. Entonces Rick con tal acción se ganó el respeto del grupo que allí presenciaron toda la pelea. Acercándome a la orilla vi que estábamos completamente rodeados. Entonces a Rick se le ocurrió utilizar las alcantarillas. Esa era la única forma de salir sin caminantes a la vista, o al menos eso parecía. Entonces había que explorar los túneles antes de meternos en ellos. El mejor para esta acción fue Glenn, ya que él tenía una experiencia recorriendo zonas porque anteriormente vendía pizzas y su orientación era suprema, así que solo lo dejamos ir, y yo detrás de él también fui con él. No permitiría que muera, a pesar de que es mi rival en el amor por Maggie. Glenn era uno de mis personajes favoritos, porque era muy creativo y era alguien en quien se podía confiar. Mientras nosotros estábamos revisando los túneles, los demás se ocuparon de vigilar y avisarnos en caso de que los caminantes entren y nos cierren la salida. Ya de nuevo con nosotros tres recorriendo las alcantarillas, encontramos una rejilla al cual no lograríamos pasar, pero cuando estaba a punto de decir no hay problema, encontramos a zombies que estaban del otro lado comiendo cadáveres. Entonces solo nos resignamos, y tuvimos que regresar. Entonces nos encontrábamos de nuevo en la azotea, pensando en cómo salir vivos de allí. No había forma de salir, pero entonces se me ocurrió el cubrirnos el cuerpo con sangre y órganos de los zombies. Al principio ellos se negaron, pero les expliqué que porque ellos no se atacaban y solo lo iban en busca de los vivos, además de que los vi olfatear a muchos lugares en busca de algo. Entonces sin más ideas procedimos a cubrirnos de órganos y sangre. El olor era insoportable, muchos de nosotros vomitamos, y cuando estuvimos listos para salir del lugar, Rick le dio la llave al negrito para que liberara a Dixon, pero el muy sonso la dejó caer y solo huyó al ver que muchos zombies estaban viniendo a su posición. A pesar de lo que pensaron los demás integrantes del grupo, la idea funcionó y pudimos caminar entre los muertos sin llamar su atención. Todo iba bien hasta que al cielo se le ocurrió llorar. Una suave lluvia fue suficiente para limpiar toda la sangre con que nos cubrimos. Para pasar desapercibidos, solo nos quedó correr, y tomando la llave de la furgoneta de retro nos dirigimos al almacén. Luego volteamos y nos dirigimos rápidamente al almacén. Yo me ofrecí para servir de distracción. Entonces al romper la ventana de un cámara la alarma empezó a sonar, y en dirección contraria a la furgoneta me llevé a todos los zombies, o al menos a la mayoría de ellos. Cuando estuve a una distancia prudente, desactivé la alarma. Cabe resaltar que la mecánica era una de las ciencias en que me especialicé. Después de desactivar la alarma, los esperé y cuando estuvieron a la vista, me posicioné detrás de ellos y los seguí hasta el campamento. Como sabía que regresaríamos, dejé mi vehículo escondido y al regresar lo recogería, pero la verdad es que lo tenía en mi inventario, pero esta sería una excusa para acompañar a los que regresarían para salvar a Dixon, ya que, como recordarán, este infeliz se quedó esposado en la azotea. Cuando llegamos al campamento recordé una escena muy conmovedora, la cual era un padre reencontrándose con su familia. Claro que en esta escena hubo alguien que no estaba feliz, y ese era Shanes, quien se acostaba con la esposa de su amigo y prefería que él estuviese muerto, para así quedarse con su mujer. Entonces al bajar Rick todo esto pasó, y como él, muchos de los que fueron por provisiones se abrazaron al reencontrarse con su familia. Cuando yo vi esta escena, fue muy conmovedora, pero terminaría pronto, y muchos de los que estaban en ese grupo por la noche seguro que morirían, porque también vi en el camino que habían muchos zombies dirigiéndose a las montañas. En la noche Rick empezó a contar a su familia cómo sorprendió a todos los presentes. Allí me fijé que muchos de los personajes principales compartían el campamento, además de que observé lo hermosa que era la hermana de la gringa, y luego empezaron a hablar sobre Dixon, el que se quedó esposado. Entonces me dirigí a armar mi carpa y a descansar. Ya en mi carpa revisé lo que tenía en mis dos maletines, y reparé la ventana del Camaro, para que este sea mi vehículo provisional, ya que no quería llamar la atención con un vehículo militar blindado. Claro está que también este sería
residencia provisional porque después conseguiría un carro más grande para que pudiese dormir en él y tener una casa móvil. Entre mis opciones estaban un camper, un autobús, pero mi meta era uno muy espacioso. Entonces después de aquello, me dispuse a descansar. A la mañana siguiente, despertamos, yo me dirigí al bosque en donde sabía que me encontraría con un venado cuando vi que un zombi estaba a punto de comerlo, lo salvé, y fue justo cuando lo conocí y me agradeció por salvar su presa. Entonces se presentó como Darryl, luego el hijo de Rick gritó, y en unos momentos, todos estuvieron en aquel lugar, todos celebraron que tendríamos carne, y entonces cuando estuvimos en el campamento, Darryl buscó a su hermano, pero este no lo encontró, entonces Rick tuvo que decirle lo que sucedió. Darryl estuvo muy enfurecido, y quiso atacar a Rick, y al ver que este venía con intenciones maliciosas, tuve que detenerlo con un apretón en el hombro, lo cual le dio tiempo a Rick de decirle que regresarían por su hermano. Rick me miró y me dijo, ¿puedes acompañarnos? Yo solo asentí y le dije, que olvidamos mi vehículo, así que debía regresar en algún momento. Entonces nos subimos a mi Camaro, y partimos de nuevo a la ciudad en busca del hermano de Darryl, pero todavía habían personas que no estaban de acuerdo, pero Rick utilizó las armas que dejó para poder conseguir que todos estuvieran de acuerdo. Gracias por escuchar este fanfic, suscríbanse para que el canal crezca. Gracias.